Buenos días a todos, gracias por estar aquí, especialmente pues a nuestros panelistas de esta primera conversación que tendremos el día de hoy, ¿no? Hoy, digamos, en el marco de la celebración del 8º aniversario de Medianálisis, para nosotros fue muy importante pues hablar, discutir sobre el periodismo, pero en este caso enmarcado en la democracia, ¿no? Cómo contribuye el periodismo a la democracia. Y por eso es que no podía faltar este panel, que es pues el panel de periodismo de investigación, ¿no? Es fundamental. Y eso es lo que creemos, y eso es lo que queremos pues discutir hoy con ustedes. Entonces, bueno, yo voy a comenzar, vamos a tener una conversación sobre este tema, y yo quería hacer una pregunta muy directa para romper un poco el hielo, ¿no? A ver, lograr que el poder rinda cuentas en Venezuela, ¿es una tarea posible? Buenos días, bueno, muy contenta de estar acá en Barquisimeto, compartiendo con colegas, y muchísimas gracias a Medianálisis por esta invitación. Siempre agradezco la oportunidad pues de compartir para hablar de lo que más nos gusta, que es el periodismo, ¿no? Y bueno, en el caso del periodismo de investigación, los poderes, bueno, una de las razones que persigue el periodismo de investigación es precisamente eso, que hacer que el poder rinda cuentas. Pero en un país como Venezuela eso puede llenarnos de mucha frustración. Son más las historias de grandes reportajes, investigaciones muy minuciosas, fundamentadas, que dejan desnudos a los poderosos, pero que no pasa nada, no pasa absolutamente nada. El periodismo no es que persiga, no son tribunales de inquisición, no tienen la labor pues de juzgar o de meter preso a los corruptos o a los que delinquen en la cárcel, pero sí de registrar y de denunciar pues las irregularidades que cometan. En ese sentido, pues puede ser muy frustrante que publiques después de meses o años, en algunos casos, investigaciones que ni siquiera tienen la respuesta o un insulto pues de la persona que ha sido objeto de esta investigación. Pero sí ha habido algunos muy puntuales casos que sí se ha logrado algo. Y bueno, me voy a adelantarme a César, que a lo mejor también lo tiene este ejemplo bajo la manga, pero creo que el primer caso en el que, primer reportaje pues que logra torcerle la versión oficial al gobierno fue un reportaje que hicimos en la unidad de investigación de la cadena Capriles, la extinta cadena Capriles y la extinta unidad de investigación, que fue sobre el 12 de febrero del 2014. Este trabajo reveló que bueno, lo que estaba diciendo Nicolás Maduro era mentira. No, en la muerte del joven Basil da Costa y del colectivo y sí, agente del SEBIN, Juancho Montoya, no estuvo implicada la oposición, ni Leopoldo López, ni María Corina, como lo dijo aquel Día de la Juventud en la Victoria, conmemorando el Día de la Juventud, el propio presidente Nicolás Maduro. Sino ese trabajo, además, en muy poco tiempo, en tiempo récord, logró demostrar que eso no era así, sino que habían sido agentes infiltrados o que estaban allí, bueno, ni tan infiltrados porque estaban también a la vista de todos, del SEBIN con armas de fuego, abrieron fuego pues contra la manifestación y asesinaron a estas dos personas. Este trabajo por primera vez logra eso y además en tiempo récord porque inmediatamente el presidente tuvo que rectificar porque estaba demasiado evidente allí. También porque fue publicado en el periódico de mayor circulación para aquel entonces y era muy difícil revertir todo este reportaje y este video que fue muy impactante. Casi que se podría echar la historia de los entretelones de cómo se hizo y todo lo que pasó detrás de ese reportaje, pero bueno, eso será para otro foro. Pero bueno, ese es uno de los ejemplos que pienso o el más destacable, ¿no?
A ver, y tenemos, por ejemplo, siguiendo con la misma pregunta, ¿no? Si es posible hacer que el poder rinda cuentas a través del periodismo de investigación. En el contexto que tenemos actualmente en Venezuela, en el contexto que tenemos actualmente, quizás donde vemos que hay muchísima censura, digamos, los periodistas se ven bastante vulnerables. ¿Cómo sobrevivir en el intento tratando de hacer estas denuncias? Yo creo que importante es insistir. Tenemos la virtud de la era tecnológica, que el trabajo queda ahí, es visible. Si hay la necesidad, si recordamos que existe un trabajo, lo podemos buscar. Y yo creo que el tema es insistir y no desistir y decir como no va a pasar nada, no voy a seguir investigando. En Cotejo hemos hecho cosas, humildemente lo digo entre dos grandes, ¿no? Trabajos donde vemos que el gobierno, cuando da cifras, las manipula y en el discurso dice cosas distintas en lo que queda en el papel. Entonces, por ejemplo, se anuncia con bombos y platillos que hay 10 millones de estudiantes comenzando el año escolar y que es un logro de la revolución, y lo escuchamos y creemos que es un número grande y lo dejamos pasar. Pero cuando vamos un poquito más allá, vemos que el año pasado fueron 11 y el año anterior fueron 12 y el anterior fueron 15 millones. Entonces, lo importante es insistir, volver a recordar las cosas, escribir el número, dar el dato duro para que los lectores, los usuarios, el ciudadano se entere de ese tipo de cuestiones. Y quizás el día de mañana no va a haber un juicio moral al ministro de Educación. Quizás mañana no, pero quizás dentro de unos días sí. Y ese, nuestro testimonio, nuestra investigación puede ser clave para ese momento. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Y bueno, y como yo siempre he dicho que cuando me jubile hay dos zonas del país en las que me gustaría pasar mis últimos años de vida. Una de ellas es Barquisimeto. De un zuliano, sí. De Tijuana, exactamente. Bueno, el punto, a mí me encanta una frase del maestro Kampuchinsky, y es que el periodismo debe encender las luces para mostrar por dónde corren las cucarachas. A mí esa frase me mueve, me identifico con ella, porque creo que es lo que nosotros estamos haciendo en el periodismo de investigación venezolano, encendiendo las luces y mostrando por dónde corren las cucarachas. Sin alusiones personales, por favor. Pero porque corresponde a nosotros mostrar lo que está ocurriendo y a las autoridades actuar en sus efectos. Si las autoridades actuales no actúan, por lo menos ya queda la luz encendida. Y esa mancha de luz, esas personas o esas instituciones o esas empresas no se la van a quitar. Porque déjenme decirle algo más. Hay organismos nacionales e internacionales, privados y públicos, que van registrando esto. Y cuando una persona X, Y o Z va a una institución bancaria en el exterior a solicitar un crédito o a abrir una cuenta, lo chequean por internet, lo cotejan y allí encuentran la relación con algunas historias de corrupción o hechos dudosos. Por supuesto, siempre hay quienes, por captar a ese cliente, dejan eso de lado, como lo vimos hace 2 años en Panama Papers y como lo vimos ya desde ayer en el reportaje en el cual participamos Lisette, Lorena Meléndez, bueno, Runrunes, el Pitazo, Armando, sí, por cierto, el Pitazo, Armando Info y el Confidencial de España, llamado La Conexión Suiza en Venezuela y Venezuela Leak en España. Lo vemos allí claramente como, pese a todas las denuncias realizadas sobre estas personas, o por lo menos los 2 casos que ya hemos publicado, los dueños de Delwi en mi caso, que fue el primer reportaje, más hoy Carlos Aguilera Borja, que publicó Lisette, las entidades bancarias, en este caso CBH de Suiza, y el operador financiero o asesor financiero Charles de Beaumont, ellos echan de lado todas las observaciones o objeciones que pueda haber en torno al origen de la fortuna de estos personajes que he mencionado, y se olvidan de esa situación para captarlo como cliente. Sin embargo, esas luces quedan encendidas, y se lo digo yo, que he insistido
porque ayer se cumplieron prácticamente, o hoy precisamente, se han cumplido como del 2011 al 7 años y 4 meses aproximadamente, o 5 meses, sí, 5 meses, de que publiqué el primer reportaje sobre Derwent, sobre esta empresa contratista eléctrica, y le he hecho un seguimiento. Y hoy ese seguimiento llevó a que en el año 2012 los denunciaran ante la Fiscalía de Venezuela, se le abrió un proceso. Ese proceso terminó en un sobreseimiento, pero eso quedó allí. Hoy día sabemos que en España los están investigando, sabemos por el mismo Alejandro Betancourt López, que lo confesó en un cuestionario que le hicimos, que hay procesos abiertos, investigaciones abiertas en contra de los propietarios de Derwent en Suiza, España y Suiza, Estados Unidos y Venezuela, lo cual no significa que hayan sido imputados, pero eso está. Es decir, no tenemos resultados inmediatos, no logramos lo que queremos inmediatamente. A veces se logran hasta por retruque, porque, por ejemplo, el caso Roberto Rincón, en el año también en 2011, 18 de septiembre del 2011, escribí yo por primera vez sobre el caso Roberto Rincón. Roberto Rincón terminó siendo juzgado en Estados Unidos, fue encontrado culpable, pero no solo eso, sino que Roberto Rincón está colaborando con la justicia de Estados Unidos y entre las cosas que ha señalado dice que el beneficiario final de los sobornos o de parte de los sobornos que él ha pagado es Rafael Ramírez, expresidente de PDVSA. Entonces, no hay, repito, de pronto no hay esa reacción inmediata como sí la hubo en el caso que ya relataba Lisette de este gran trabajo que hicimos nosotros en la unidad de investigación, que quiero destacar y siempre lo digo, ese trabajo de investigación rompió con uno de los parámetros del periodismo de investigación, que es el tiempo. Nosotros en la Conexión Suiza tenemos prácticamente un año desde que recibimos los documentos hasta esta fecha que hemos publicado, pero es en el trabajo del 12 de febrero del año 2014, nosotros actuamos rápido y logramos un buen trabajo de investigación con alto impacto, porque éramos un equipo muy engranado y que bajo la dirección de Tamoa Calzadilla supimos funcionar rápidamente para lograr ese gran trabajo con un alto impacto. No siempre ocurre así. Otros casos, por ejemplo, para recordar uno, el de Panama Papers el año pasado, donde se menciona al caso que se publicó uno acá y otro en Miami, y Alfredo Mesa acá en Venezuela y Tamoa Calzadilla en Miami, y se le señala a la ex enfermera de Chávez y a la ex escorta de Chávez, el capitán Guarapiche y Claudia Díaz Guillén. Hoy fueron apresados en España y se está esperando un proceso para decidir en España si lo extraditan a Venezuela, donde lo solicitaron, o si encuentran rasgos o muestras de lavado de dinero en España, por lo cual serían juzgados en España. Eso es decir, que en conclusión hay que ser persistente, hay que hacer el trabajo. Primero hay que hacer el trabajo ser persistente, y hay que pensar que el resultado no es inmediato en casi ninguno de los casos. Ok, ahora de acuerdo a lo que dices, ¿no?, que este proceso de encender las luces pudiera a veces ser un poco largo, quizás puede haber otros factores que hagan la cosa todavía más difícil, como es el tema de la opacidad, ¿no?, de la falta de datos, de la falta de que no tengamos acceso quizás a las fuentes. ¿Cómo se hace para, digamos, superar estas limitaciones? ¿Cómo han hecho ustedes? ¿Qué les recomendarían pues hoy a las personas que están escuchándolos? Desde que yo comencé con esto del periodismo de investigación, desde el día cero, está presente pues la realidad que no hay acceso a las fuentes públicas, ni tampoco privadas. Si yo me hubiera dejado sugestionar por esta realidad, pues no hubiese hecho periodismo de investigación. O sea, no me conformé con esa sentencia. Y hay que, en países como Venezuela, donde hay tanta opacidad, tantas dificultades para acceder a las fuentes, a información pública, pues hay que insistir y hay que tener mucha paciencia y mucha disciplina. Siempre hay rendijas por donde conseguir la información.
Pero eso también se está revirtiendo. Me refiero a que por ley de infogobierno, que existe aquí en Venezuela y fue una ley promulgada bajo el gobierno de Chávez, todos los organismos públicos tienen que colocar su información en internet, toda. Y eso empezó a ocurrir un buen tiempo, pero advirtieron que, bueno, no solamente los periodistas, sino investigadores en general, allí obtenían demasiada información y empezaron a cerrarlas. Tal es el caso, pues, de el Instituto Nacional de Estadística, por ejemplo, ahí también fuentes como el Tribunal Supremo de Justicia cambiaron completamente la página, ahora es muy difícil conseguir allí alguna sentencia, tienes que saber como muy bien la fecha o el número de la sentencia para poder investigar allí. El Ministerio Público, bueno, tumbó la página. Y bueno, creo que el sumum de todo fue el Registro Nacional de Contratistas, que era una base de datos fabulosa y fantástica, una de las más ricas, pues, de Latinoamérica en cuanto a información, que yo pensaba y yo decía que cuando la cerraran me iba a morir. Pero bueno, no ocurrió. Ahora, ¿qué pasa con todo esto? Bueno, hay que insistir y buscarlo por todos lados. Cerraron el Registro Nacional de Contratistas, pero nos quedan los archivos en papel, los registros mercantiles, a los que, bueno, tenemos como que hay un retroceso allí, pero bueno, ya que estamos metidos en esto hay que insistir y hay que otra vez volver a los métodos antiguos. Otra de las salidas que tenemos en periodismo de investigación, bueno, no nos dan la base de datos, no nos dan información, bueno, nosotros la armamos, la construimos. Y nos hemos dado a la tarea, pues, de hacer bases de datos. Yo todo el tiempo estoy haciendo bases de datos de lo que sea, o sea, o del tema que voy a investigar. En ese sentido, trabajar con Excel, con tablas de Excel, es, bueno, una herramienta muy poderosa que todo periodista de investigación debe manejar. Otros tienen sus otros métodos, pero yo creo que, bueno, hay que ser muy organizado en periodismo de investigación y ayuda muchísimo el Excel para poder manejar datos y para poder ir armando todos los datos que vamos consiguiendo para conseguir patrones y para tener el registro ordenado, pues, de los hechos. Voy a citar un ejemplo que el que tengo más a la mano, que es el de monitor de víctimas que estamos desarrollando o coordinando en Runrunes. Se trata de una plataforma que está haciendo el registro diario de los homicidios en Caracas. Esto está coordinado por Runrunes, pero se basa en el trabajo, el reporteo de reporteros de la fuente de sucesos que día a día van a las morgues de la capital a registrar con los testigos, los familiares que estén allí, los datos que consigan de esas personas que han sido asesinadas o murieron por razones violentas. Desde nombre, apellido, hasta las razones, o sea, el lugar, si tenían hijos, todos estos datos. Esto es una base de datos que se empezó a armar el año pasado. Y ahí, bueno, podemos partir para hacer investigaciones, para encontrar esos patrones. La idea es visibilizar esta información que la ha censurado el Estado. Y muchísimos datos se han estado armando así. Eso quizá no tiene validez científica, bueno, pero sí tiene validez periodística y se aproxima. Eso está también validado por expertos y creo que es una de las maneras de trabajar. También esto llama mucho la atención en Latinoamérica, ¿no? Porque dicen, wow, no es muy riguroso, bueno, pero es la manera como estamos encontrando la manera de trabajar, pues, con fuentes que han sido censuradas o vetadas. ¿Cómo lo hace Cotejo? Que justamente es un medio fact-checking, creo que tiene mucho que decirnos sobre este tema. Bueno, en primer lugar, reiterado el llamado de que tenemos 2 años sin memorias y cuentas, sin el presupuesto de la nación y seguimos esperando y exigiéndolo, a pesar de que probablemente no ocurra. Pero en Cotejo, igual que están haciendo en Runrunes, no es monitoreo de víctimas, pero llevamos un contador de feminicidios, que es además un tema muy sensible y en el que hay que aprender y desaprender muchísimo, desde los periodistas que publicamos crimen pasional, que es un concepto desfasado y hasta ridículo, y hay que llamar las cosas como son, un asesinato. Entonces, en Cotejo se realiza, no es diario, es semanal, por ejemplo, se monitorea todo el país,
Como dice Lisette, quizás no es la forma más rigurosa de hacerla, porque evidentemente a lo mejor si en Guasdualito hay un asesinato, no lo publican en el periódico más cercano y eso queda vacío. Pero se hace el intento, se hacen búsquedas más certeras, ¿no? Y en Cotejo llevamos ese contador en específico que a mí me parece el más importante. Pero creo que un gran aliado del periodismo de investigación es la academia, y hay que decirlo. En Venezuela hay unos grandes investigadores que siguen dando la batalla en la Universidad Simón Bolívar, en la Católica, en la Universidad de los Andes, aquí en la Universidad Lisandro Alvarado, que tienen que ser nuestros grandes aliados. Los académicos tienen años advirtiendo sobre todos los temas, desde migración, desde el tema social, desde cosas tan que no creemos que tienen sentido, como por qué se está inundando, por qué se están inundando las zonas aledañas al lago de Valencia. Tiene que ver con el hecho de que se expropiaron las tierras y ya no se siembra caña. Pues sí, sí tiene que ver, y hay un científico, hay un docente que escribió una tesis hace 25 años sobre la importancia de esos sembradíos de caña aledaños al lago de Valencia y que nadie le prestó atención. Además que los académicos suelen ser muy abiertos porque nadie los entrevista, nadie los busca. Entonces, cuando tú llamas a un académico, mire, yo leí una tesis, ¿en dónde lo encontraste? No, en Research, que ya está, no, en academia.com. Y es una cuestión de que tú puedes incluso tener una gran fuente que tiene un postdoctorado para informarte y para guiarte en el proceso. Entonces creo que desde las redacciones se pueden hacer trabajos muy interesantes, como el contador de feminicidios, como el monitoreo de víctimas y muchos proyectos más, pero tenemos que dar vista a nuestros académicos que hacen un excelente trabajo y que sirven como fuente. Perfecto. Ahora me gustaría que brevemente cada uno de ustedes nos pudiera responder a todos si hay nuevas oportunidades para el periodismo de investigación. ¿Y cuáles son estas nuevas oportunidades? ¿Cuál es el horizonte? ¿Cuál es el nuevo compromiso, si lo hay? Mira, a mí también, como así recordaba Kapuscinski, quiero recordar ahorita algo que decía Jorge Gorriti, Gustavo Gorriti, periodista peruano, que decía en los años 90 que Perú era el paraíso del periodismo de investigación. Yo digo que Venezuela es un paraíso del periodismo de investigación porque tenemos muchos temas de los cuales trabajar. Y atándolo con algo de esto que estamos hablando del acceso a la información, lo paradójico es que precisamente por la falta o la poca o la ausencia de acceso a la información, casi todo lo que hagamos en Venezuela es periodismo de investigación, porque se cumple uno de los principios básicos del periodismo de investigación, que es contar lo que otros quieren ocultar. Y por eso es que creo que hay mucho futuro aún para el periodismo de investigación. Me preocupa si es un tema, hablando de la academia y apoyándome aquí en lo que dijo Daniel, es que en las academias no se esté formando adecuadamente en muchas áreas, pero específicamente en el periodismo de investigación. Creo que allí hay una falencia, creo que debemos comenzar a servir y diferenciar de lo que es la denuncia y lo que es el periodismo de investigación. Creo que también hay una generación en el problema que ha traído, uno de los problemas que ha traído el uso de las redes sociales y del internet ha sido precisamente que tenemos mucho espectáculo y poca sustancia, muchos periodistas haciendo espectáculo, haciendo show, y eso es preocupante porque eso es contraproducente para el periodismo de investigación. Ahora, sin lugar a dudas que tenemos muchas oportunidades en el periodismo de investigación venezolano, porque no solo en este momento, sino imaginémonos, y creo que es lo que nos trae acá, en un momento de transición, que sin duda alguna va a llegar. No sabemos cuándo, pero va a llegar. Ese momento de transición se abrirán muchas cajas de Pandoras para conocer secretos que por mucho tiempo han estado ocultos. Yo creo que en la misma corriente hay que vigilar a los vigilantes. Y eso de depositar nuestra confianza entera en una sola persona, ya no sabemos el final del cuento, y en esta época, pensando en esa transición, hay que seguir apostando, hay que seguir investigando,
con la fe, digamos así, ese es concepto casi que inexplicable, de saber que el día de mañana el trabajo va a servir y ya ha ocurrido en otras latitudes, sobre cómo crímenes de guerra utilizaron, los juzgados de guerra utilizaron periodismo para evidenciar, para tener el testimonio. Nosotros, a mí me gusta pensar que el periodista y el periodista de investigación es una suerte de cronista de su tiempo. Entonces nuestro testimonio quedará para el porvenir y creo que hay que seguir insistiendo. Lisette, ¿hay un nuevo compromiso del periodismo de investigación? No es nuevo, ya tiene un tiempo, ¿no? Yo sí creo, también coincido con mis compañeros de panel, que sí estamos, este es un momento muy, es un buen momento para hacer periodismo, y citando a la periodista costarricense Janina Cellini, dice que es el mejor momento para hacer periodismo de investigación, porque no solamente hay todos los temas que están esperando por nosotros para ser revelados, sino que contamos con las herramientas digitales, con las posibilidades, por ejemplo, de intercambiar con periodistas de todas partes del mundo. Ahorita ya no hay barreras, pues, precisamente porque estamos en la era digital. Esta investigación, este especial que salió publicado ayer hoy, que César Batis acaba de mencionar, en la conexión suiza, lo trabajamos con un periodista del Confidencial. Nunca nos hemos encontrado cara a cara, no lo conocemos, pero bueno, no nos hemos tomado ni una cerveza para celebrar, ¿no?, esta publicación. Estuvimos un año trabajando, ¿no?, a distancia. Esto no era posible en otros tiempos. Manejar la cantidad de información, por ejemplo, que se manejó, que se procesó con Panama Papers y Paradise Papers, esas investigaciones en las que estuvieron 400 periodistas y millones de megabytes de información, eso era imposible. Entonces ahora tenemos esa posibilidad. Y yo sí creo que en Venezuela hay mucho futuro. Luego que han cerrado las unidades de investigación, hay otras fórmulas para trabajar. César, por ejemplo, está en El Pitazo, yo estoy en Runrunes. Nosotros venimos de la unidad de investigación de la cadena Capriles, pero seguimos trabajando de una u otra manera, porque también se pueden crear alianzas entre los medios digitales, que son más pequeños. Hay muchísimas posibilidades en ese campo. Y bueno, pero sí me preocupa el tema país. Muchísimos colegas que se han especializado, pues, en periodismo de investigación también se están yendo. O sea, el fenómeno de la diáspora nos afecta a todos, y el tema de la formación de los periodistas, porque bueno, esto requiere formación no solamente en la academia, sino también en las redacciones, y hay cada vez una rotación mayor de periodistas. Entonces, bueno, eso es otro de los retos que tenemos. Y sí creo que hay que registrar todo esto, y en algún momento también, como dice César, viene la transición y tenemos que estar aquí para registrarlo y para contarlo. Muchas gracias. Bueno, quiero recordarles a todos que pueden hacer preguntas. Por allá tenemos a nuestro compañero José, él tiene papelitos, si alguno quiere hacer alguna pregunta a alguno de nuestros panelistas del día de hoy. Y también recordarles que estamos haciendo el concurso en redes sociales. Al finalizar este panel, la idea es que utilicen el hashtag periodismo posible y que escriban, pues, algo que les haya llamado la atención, algo que les parezca relevante sobre la conversación que estamos teniendo aquí, ¿ok? Entonces, bueno, los invitamos a participar y hacer preguntas si gustan. Mientras tanto, pues nosotros podemos continuar aquí con la conversación, ¿no? A ver si... Quisiera saber si aquí hay estudiantes de comunicación social, y que levanten la mano, por favor. Si tenemos una buena representación. Entonces, a mí me gustaría... ¿Qué universidad, perdón? Levanten la mano los que son de la Fermín Toro. Ajá. Ahora, la Yacambú. Ok. Esas son las dos escuelas de comunicación social que hay aquí en Barquisimeto. Bueno, y tenemos también la UNICA. ¿Hay alguien de la UNICA? ¿No? Ok. Bueno, entonces, ya que tenemos, pues, una buena representación de estudiantes, me gustaría que ustedes pudieran darle 3 recomendaciones
para hacer periodismo? O sea, si alguno de ellos quisiera dedicarse a hacer periodismo de investigación, ¿qué recomendaciones? 3 recomendaciones que ustedes les darían en este momento, muy concretamente. Okay, sí, leer, estar interesado por absolutamente todo. Voy a tratar de ser breve. Me parece de las oportunidades maravillosas del periodismo de investigación es que puedes aprender. A mí me encanta aprender, pero el periodismo de investigación te ofrece aún más la posibilidad porque, bueno, no necesariamente te tienes que especializar en un tema, sino que puedes aprender de muchos. Yo he hecho investigación en el área de cultura, importaciones, crimen organizado, en muchas áreas, y aprendo cada día de todo, y a mí eso me parece fascinante. Entonces leer muchísimo y ser curioso, pues aprender de todo lo que se pueda. Lo segundo es ser organizado. Yo he aprendido a ser organizada y bueno, me han ayudado las tablas Excel, porque si no, manejas demasiada información, hay que aprender a ser muy organizado con el trabajo. Y eso hasta la persona más desorganizada yo he visto que puede planificarse y puede organizarse. Y también tercero, podría nombrar otras más, pero trabajar en equipo. Yo creo que en estos tiempos hay que aprender a trabajar en equipo. Esa figura del lobo solitario que estaba ensimismado, que trabajaba su nota y no la compartía, y bueno, al final sabíamos de él cuando se publicaba, eso se acabó hace mucho tiempo. Los tiempos obligan a trabajar en equipo, no solamente rendirle cuentas pues a tu editor, a los coordinadores, sino a trabajar pues con toda la redacción, incluso con otros medios, como les había dicho, porque involucra, es una gran responsabilidad, involucra a muchos datos, mucha gente que hay que verificar y blindar. Entonces, eso, serían como esas 3 brevemente. Yo creo que la primera es perderle el miedo al Excel. Es impresionante, le tenemos una apatía a ese logotipo verde que está en la computadora, una cosa increíble. Entonces yo creo que en periodismo de investigación es necesaria la herramienta para procesar datos. Entonces perder el miedo al Excel y a la estadística en general. La segunda es abrirse puertas para formarse. Yo creo que los tiempos de la universidad y su pensum son muy distintos a los tiempos con los que se actualiza la tecnología y las tendencias. Entonces creo que hay que buscar en otros sitios quizás lo que la universidad no nos puede dar. Entonces hay muchos sitios donde mirar. Yo por lo menos hice un diplomado de periodismo de datos con una gente en una universidad en Hong Kong. Entonces no hay límites, hay muchísimos recursos y hay muchísimas partes donde ir a formarse de forma gratuita. Yo lo hice de forma gratuita, no pagué absolutamente nada, solamente tenía que entregar las cosas 12 horas antes para estar en concordancia con ellos en su uso horario. Entonces creo que esas son mis 2 recomendaciones para ellos. Cada vez que me piden recomendaciones me siento como un decano y no como la promesa que fui. Pero bueno, en verdad que no tengo que agregar mucho a lo que han dicho mis compañeros, pero algo sí tengo que decir, que es el cultivo de la paciencia y la persistencia, que ya lo habíamos dicho, ¿no? Hay algo que aquí que es fundamental, que es este trabajo es un trabajo de poco a poco, de a veces lograr algo en un día que puede ser muy fabuloso y al siguiente día o 2 semanas después no encontrar absolutamente nada. El otro punto es que debemos tener buenos editores porque si el primer editor es el periodista, debemos también tener buenos editores que nos adviertan cuando hay fallas o falencias dentro de nuestros reportajes. Y bueno, esas serían las 2 fundamentales para no agregar sobre ya lo que ya han dicho los compañeros. Fundamentalmente esa, y si quiero también decir algo, ya que lo de leer es fundamental. Tú no puedes escribir metros sin leer kilómetros. Se me olvidó una ñapita dirigida a los estudiantes. Comiencen o busquen dónde trabajar desde temprano.
Yo comencé a trabajar muy temprano, eran otros tiempos, no trabajé en una unidad de investigación, pero sí estar fogueándote con el día a día y ver si tienes también madera para este tipo de periodismo, pero nunca es tarde, o sea, nunca es temprano para comenzar. Yo creo que si pueden irse ubicando para ir aprendiendo en una redacción sería excelente, o sea, para mí es un consejo que les doy, así que, bueno, eso, busquen dónde trabajar desde ahora. Bueno, muchachos, ya saben, ya notaron, tener mucha paciencia, leer muchísimo, perderle el miedo a Excel y tratar de buscarnos, de comenzar desde temprano a tener experiencia y a foguearse. Entonces, bueno, vamos a comenzar entonces con las preguntas que nos están pasando del público. Esta, pues, a ver, esta se la podemos hacer a César. Dice, ¿cómo se compara la investigación, periodismo de investigación, entre la Cuarta y la Quinta República? O sea, ¿cuál sería entonces la diferencia, ¿no? Miren, les advierto que yo comencé a trabajar en el año 1997. Me tocó un poquito de Caldera y después ha sido todo chavismo. Por eso yo soy partidario de la transición, porque yo quiero hacer periodismo en otro régimen político para ver si nosotros hemos sido tan incisivos y críticos con el chavismo porque no nos gusta el chavismo, o si lo vamos a hacer también con otro régimen. Porque, por cierto, hay por allí algunas sensibilidades que se han despertado a raíz de algunas informaciones sobre el caso de Brecht alrededor de algunos personajes de la oposición. Ahora, la diferencia, sin lugar a duda, es el tema del acceso a la información fundamental. Cuando yo comencé a escribir sobre el tema eléctrico, y estoy hablando ya en este mismo gobierno, en el año 2009, teníamos acceso al registro de la Oficina de Planificación del Sistema Eléctrico Interconectado, la OXI, y ahí teníamos cómo funcionaba cada día cada una de las plantas de generación termoeléctrica e hidroeléctrica. Un buen día el entonces ministro Ali Rodríguez, sin más no recuerdo, el 18 de noviembre del año 2010, decidió que eso tenía que cerrarse porque la página tenía que actualizarse. Hasta la fecha no la han abierto ni un día más. ¿Ok? Entonces, teníamos más acceso a la información, pero por otro lado no teníamos los instrumentos tecnológicos e incluso el desarrollo del mismo Excel para hacer esto. Si ustedes vieron la película del Boston Globe, ¿cómo es? Yo soy malo para los nombres. Spotlight. Si vieron esa película, recuerden que la escena donde están revisando los anuarios de las arquidiócesis y bajan los anuarios y comienzan a anotar con una reglita, haciendo el cuadrito para después llevar eso a la computadora. Ese es un proceso que hoy día no haríamos. Y esto estamos hablando de una investigación de ya comenzado en la década pasada. Eso hoy día no tendríamos que hacer ese proceso tan largo. Entonces, si hay comparaciones, repito, de acceso a la información, de formación de los periodistas y de acceso a tecnologías que facilitan el trabajo del periodismo de investigación. A ver, por aquí hay dos preguntas interesantes. Vamos a tratar de responderlas lo más breve posible, que ya pues estamos culminando el tiempo. Por aquí dice, evidentemente para el periodismo de investigación se necesita vocación, pero ¿es bien pagado? ¿Cómo se gana dinero? Más en estos tiempos de crisis donde con la vocación no se come, así está textual, pero es un tema interesante. A ver, ¿qué nos podrían decir? Bueno, así rápido. Con el periodismo, ya deben haber escuchado miles de veces, nadie se va a hacer rico. Esta no es una carrera, eso no lo escuchan solo en Venezuela, en todas partes. O sea, todos los foros que voy, todo el mundo se queja de lo mismo. Foros internacionales, quiero decir. Quizá la diferencia está es que suele ocurrir que el periodista de investigación es el periodista senior, o sea, el que tiene un poquito más de experiencia. Eso no quiere decir que no haya gente jovencita en las unidades de investigación o investigando, las hay, que comienzan desde muy temprano y son muy buenas y tienen talento para eso. Pero eso suele ocurrir. Entonces el senior, que bueno, es el periodista con un poco más de experiencia, quizá por el tema de los años, bueno, gane un poco más, pero eso, o sea, esa es la diferencia. Pero bueno, al final gana
lo mismo y te quejas de igual. Bueno, por aquí hay otra inquietud. En el medio donde trabajo nunca se mostraría mi investigación. ¿Qué hacer si no tenemos lugar en donde publicarla? Igual debemos hacer la investigación. Bueno, yo creo que la investigación, si una persona tiene el talento y lo más importante, tiene el dato, ¿por qué no hacer la investigación? Y yo creo que lo pueden decir otras personas que tienen espacio en medios. Puede haber cabida en medios para esa investigación, ¿ok? Especialmente en esta época donde el trabajo colaborativo es necesario, porque si Runrunes no tiene el dato, no puede hacer nada, no puede hacer la investigación. Entonces puede haber un puente entre esa persona que ya tiene un trabajo hecho y un medio ya establecido. Yo creo que, bueno, díganlo ustedes. Bueno, la persona que mandó esta pregunta, o le diría que anote mi correo y me lo envíe. Cesar.batiz@elpitazo.com. La evaluamos, la vemos y la publicamos. Si está buena, si está bien hecha, si reúne los parámetros, si cumple con los parámetros exigidos, la publicamos. Yo me reía porque, bueno, Lisset tiene gran experiencia en ese tema, porque precisamente en su salida de la unidad de investigación de Últimas Noticias, a su salida tuvo que publicar un texto que no se publicó en Últimas Noticias debido a que ya estaba la censura, la autocensura impuesta en el medio. Lisset, si quieres lo cuentas rápidamente. Bueno, realmente tengo dos casos, pero el primero fue hace ya un tiempo, fue sobre el mausoleo para el Libertador, ese mamotreto que hizo el exministro Farruko Sestro en Caracas. Ese trabajo iba a ser publicado en Últimas Noticias y dentro de la misma cadena Capriles no quisieron, el director no lo quiso publicar en Últimas Noticias, lo publicamos en El Mundo, Economía y Negocios, cuyo director está aquí presente, exdirector. Y bueno, tuvo un impacto enorme, igual salió el reportaje. El impacto fue que a los 4 días Chávez sacó al ministro de la cartera de Cultura. Y luego, el último, el más reciente, fue ya en los días duros de Últimas Noticias, cuando cambió de dueño, cuando bueno, se quitaron las máscaras. Hizo un trabajo sobre para desmontar lo que estaba diciendo en ese momento el presidente del Instituto Nacional de Estadísticas, que decía que con el sueldo mínimo una familia podía comprar la canasta básica completa de un mes. Yo me di a la tarea de ir a todos los mercados de la cadena de alimentación del gobierno, de la misión alimentación, o sea, Pedeval, Mercal. Hice 3 días de mercado con eran 7.000, qué bárbaro, 7.000 bolívares en el 2014. Era lo que calculaba el Instituto Nacional de Estadística, lo que costaba un mercado para una familia de 5 personas. Con eso podía comprar. Entonces, bueno, fui con eso y me di a la tarea, hice mis tablas de Excel, todo el cálculo, y empezó a congelarse. El director, Eleazar Díaz Rangel, no quiso publicarlo porque supuestamente le faltaba, le metí otro miriñaque, fui blindándolo más datos, y se fue alargando la publicación y la inflación galopante, porque ya había inflación y iba cambiando ya los parámetros que nos planteamos para ese reportaje, y no salía, bueno, al final que hicimos, lo publicamos en Runrunes, a donde ya yo me había ido a trabajar. O sea que siempre hay como posibilidades de publicar en otros sitios si no censuran en el medio. Chévere, bueno, muchísimas gracias. No sé, ¿querías agregar algo más? Bueno, muchísimas gracias a nuestro primer panel, me parece. Definitivamente vale la pena insistir y persistir al servicio de la democracia, y de alguna manera es por eso que ustedes están aquí. Es el testimonio, pues,